Y para hablar de números ya se encuentra conmigo en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer para mí unirme al programa. Juan Pablo, vamos a empezar en México, país que reaccionó al anuncio de Donald Trump sobre los aranceles del 25% a todos los productos que lleguen de este país hacia Estados Unidos. Así es, y es que recordemos que ayer a esta hora el presidente electo de Estados Unidos dijo justamente que cuando llegue a la Casa Blanca, el 20 de enero impondría un arancel de 25% a México y Canadá y un 10% adicional a China, de los otros muchos que pueda agregar con el paso del tiempo. Solo con el anuncio el peso mexicano perdió 2% de su valor frente al dólar estadounidense y tocó su peor nivel desde julio de 2022 y la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, pues insistió que es mejor dialogar antes de tomar cualquier decisión, sobre todo teniendo en cuenta las empresas estadounidenses que están instaladas en territorio mexicano. Dijo que enviará una carta a Donald Trump. La carta responde a estos dos temas que le está planteando y que vamos a seguir colaborando. Ahora, si aún así hay aranceles, pues lo que le decimos es, le va a afectar a la economía de Estados Unidos y a empresas estadounidenses que tienen 80 años de estar aquí en México. Entonces es mejor que dialoguemos y nos pongamos de acuerdo en todos estos temas y en otros que son relevantes. Y de todas maneras nosotros tenemos un plan. Bien, y es que además de que la decisión de Donald Trump podría violar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, firmado en 2020, también podría afectar aún más a los consumidores finales en Estados Unidos, a los que se les verá representado este arancel en sus productos. Pues actualmente México, China y Canadá son los tres principales socios comerciales de Estados Unidos que proveen al país de productos e insumos para industrias que, pues por un lado, también haría, por ejemplo, que los aguacates que de Estados Unidos importa en un 90% de ellos de México tenga un importante incremento en su valor, algo que afecta a los estadounidenses y por otro lado también podría ser un revés para las fábricas de Estados Unidos que tienen sus plantas en México. Andrés. Hablemos precisamente, Juan Pablo, de estas empresas estadounidenses que se verían afectadas sobre todo en el sector automotriz. Pues bien, sin duda, uno de los sectores que se vería más golpeado sería ese porque las tres grandes fabricantes de automóviles de Estados Unidos tienen precisamente fábricas en varios puntos de México. Es decir, que a pesar de que Trump lo planteó como una propuesta en contra de México, pues también por el papel en el flagelo de la migración y las drogas, lo cierto es que el arancel recae sobre compañías estadounidenses y por ende afectaría el bolsillo también de los mismos estadounidenses que compren estos autos en vez pues de una vez entren al territorio de la Unión Americana. Eso en cuanto a un ejemplo, pero serían también muchos otros que podríamos revisar con otros productos. Sí, hablábamos de cómo podrían verse afectadas estas empresas, pero es que desde ya están teniendo considerables pérdidas en su valor en el mercado, Juan Pablo. En efecto, al cierre de este martes, las tres grandes de este sector se pintaron de rojo. General Motors fue el mayor perdedor con un retroceso cerca del 9%. Stellantis fue el segundo perdedor con cerca de un 5% en negativo y Ford Company se fue más allá del 3% también en pérdidas. En la bolsa de Nueva York, las acciones de Estados Unidos subieron a récords el martes después de que las últimas declaraciones de Donald Trump sobre los aranceles solo generaran algunas ondas en Wall Street. En cambio, el S&P 500 subió 0,6% para superar el máximo histórico que estableció hace un par de semanas. El promedio industrial Dow Jones sumó 123 puntos a su propio récord establecido el día anterior, mientras que el compuesto Nasdaq de las tecnológicas ganó un 0,6% con Microsoft y otras grandes de las Big Tech liderando el camino. Europa, en cambio, sí cerró con números rojos. Frankfurt, Londres, París y Madrid tuvieron leves pérdidas, ninguna más allá del 1%. En América Latina, México, la segunda economía de la región, perdió más del 1% en su principal indicador en la bolsa, luego de la amenaza de aranceles del 25% de Donald Trump. Brasil y Argentina ganaron 0,7 y 1,5 respectivamente. Además, Perú y Colombia también perdieron este martes levemente, mientras Chile consolidó una marginal ganancia del 0,1%. Juan Pablo, vamos a cambiar de tema, pero seguimos aquí en la región porque hoy hubo un importante acuerdo entre Bolivia y China. Así es que el gobierno boliviano y el consorcio chino CBC, que incluye a un importante fabricante de baterías, firmaron este martes un acuerdo para que el chino CBC construya 2 plantas de extracción directa de litio por al menos $1.000 millones.
el gobierno tomará una participación del 51% en el proyecto, que se ubicará en el Salar de Uyuni, en el suroeste de Bolivia, dentro del llamado Triángulo del Litio compartido con Chile y Argentina. Los críticos dicen que a pesar de que el litio es una fuente importantísima para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, Bolivia no ha podido lograr ninguna producción significativa, en parte por su volátil panorama político. Arce dijo que el gobierno está buscando más empresas para invertir en litio y ha recibido interés de varios países. No solamente son las empresas rusas y las empresas chinas las que están interesadas en invertir en Bolivia. Tenemos una segunda ronda, una segunda convocatoria que hemos lanzado ya desde el año pasado para que se puedan presentar más empresas de todo el planeta interesadas en trabajar en Bolivia. Bolivia va a participar en todas las etapas de la cadena productiva, desde la explotación minera, la industrialización y la comercialización de las baterías de litio. Bolivia también va a estar presente con su cuota de utilidad en cada una de las etapas. Juan Pablo, y Francia ya tiene una postura sobre el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Así es, la Asamblea Nacional aprobó por amplia mayoría la posición del gobierno sobre el proyecto de acuerdo de libre comercio entre los 27 países europeos y el bloque latinoamericano del Mercosur, que agrupa a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia en proceso de adhesión plena. La decisión del legislativo francés de oponerse al acuerdo se dio mientras iniciaba la segunda semana de protestas por parte de los agricultores, quienes dicen que se verían afectados porque si se da un acuerdo con los latinoamericanos, estos no están obligados a cumplir las exigentes reglas de la Unión Europea. Pues el acuerdo, que data de 2019, permitiría la entrada sin aranceles de productos agrícolas como la carne, el azúcar y el maíz procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay o estos países que acabamos de mencionar del bloque. Al respecto, la ministra de Agricultura del país galo comentó. En un momento en que varios de nuestros socios están presionando para la conclusión de un acuerdo de libre comercio en Mercosur, el riesgo es real. Esta situación significa que en las condiciones actuales, la producción en los países del Mercosur no nos permite garantizar ni el cumplimiento de las normas europeas para los productos alimenticios importados, como preveemos en Europa, ni el establecimiento de condiciones de competencia justas para nuestros agricultores. Juan Pablo, finalizamos con nuestra cifra del día. $758. Ese es el precio de lanzamiento del nuevo Huawei Mate 70, que por primera vez tiene un sistema operativo propio de Huawei, lo que representa una prueba clave en la lucha de la empresa por desafiar el dominio de los gigantes occidentales como el de iOS de Apple o el Android de Google, y pues han celebrado esta noticia, además que llega a un nivel mucho menor en cuanto a su precio de los anteriores lanzamientos, pues con esta innovación además. Así, justo para Navidad también. Así Juan es. Pablo, muchas gracias por la información económica. Habrá más momentos para seguir hablando. Así será. Y vamos a hacer una breve pausa ahora y ya regresamos con más noticias. Esto es Contexto Global.